La declaración explosiva de Roy Rosselló, es miembro de la banda del grupo Menudo, alegando que José Menéndez, un ejecutivo musical en ese entonces, abusó sexualmente de él en la década de los 80, y una carta escrita por Eric Menéndez a su primo en diciembre de 1988, 8 meses antes de que él y su hermano Lyle dispararan y mataran a José y Kiri Menéndez el 20 de agosto de 1989, son dos nuevas pruebas, según los abogados de los hermanos Menéndez, que respaldarían la afirmación de que su padre abusaba sexualmente de ellos y que los asesinatos de sus padres fueron un acto en defensa propia. Los abogados de los hermanos Eric y Lyle Menéndez, quienes fueron condenados por el asesinato de sus padres en 1989, dicen que las nuevas pruebas demuestran que las condenas y las cadenas perpetuas de sus clientes deberían anularse, según consta en documentos judiciales presentados el 5 de mayo del 2023. En los juicios que tuvieron los Menéndez hace décadas, los hermanos no negaron haber matado a José y Kiri Menéndez, pero argumentaron que no deberían ser condenados por asesinato premeditado porque actuaron en defensa propia después de soportar toda una vida de abusos por parte de sus padres. Los hermanos fueron juzgados nuevamente y declarados culpables en 1996, después de un primer juicio que terminó con un jurado dividido. En la petición de habeas corpus presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles hace unos días, los abogados de los hermanos afirman que presentaron una carta enviada por Eric, el hermano menor de los Menéndez, a su primo 8 meses antes de que ocurran los asesinatos, donde el joven le comparte detalles del abuso de su padre. La petición también dice que Roy Rosselló, quien perteneció a la banda de adolescentes desde 1983 hasta 1986, fue violado por José Menéndez, quien era un ejecutivo de RCA Records en ese entonces. La oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, que procesó los dos juicios en la década de los 90, le dijo a un medio de comunicación a través de un comunicado: hemos recibido la petición del habeas corpus del caso de Menéndez y actualmente está bajo revisión. La carta de Eric Menéndez a su primo, Andy Cano, en diciembre de 1988 dice: sigue ocurriendo, Andy, pero ahora es peor para mí. Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo, dice la carta. Nunca sé cuándo va a pasar y me está volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando que podría entrar a mi cuarto. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. Simplemente no conoces a papá como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo diga a nadie, especialmente a Lyle. Soy un tonto, en serio. No sé si superaré esto. Puedo manejarlo, Andy. Tengo que dejar de pensar en eso. La carta de Eric a su primo Andy transmite información escalofriante, incluidos los temores que tenía Eric de que su padre lo lastimaría y que su madre no lo protegería. A veces desearía poder hablar con ella, decía la carta en referencia a su madre, sobre cosas. ¿Sabes?, decía la carta. Algún día me gustaría decirle, especialmente sobre papá y yo, pero por la forma en que ella lo adora y le cuenta todo, tengo tanto miedo de que le cuente lo que yo le diga. Simplemente no puedo arriesgarme. La carta fue encontrada por la hermana menor de José Menéndez y madre de Andy, Marta Cano, quien la compartió con el periodista e investigador del caso Robert Rand en abril del 2018, quien luego entregó la carta al ex abogado de apelación de Eric Menéndez, Cliff Gardner, el mismo mes según el documento judicial. No obstante, una revisión de los registros judiciales muestran que la carta no fue tomada en cuenta en ninguno de los dos juicios. El abogado también descubrió que, como parte del documental, Rosselló dijo en una entrevista que José Menéndez lo violó analmente 2 veces y lo obligó a tener sexo oral cuando él tenía solo 13 o 14 años mientras estaba de gira en la ciudad de Nueva York.
Rosselló compartió las agresiones en una declaración jurada que fue presentada adjunta con la petición de habeas corpus. Los abogados de los Menéndez afirman que estas dos pruebas contradicen la opinión de los fiscales de que José Menéndez no era violento ni el tipo de persona que abusaría de los niños. En conclusión, la nueva evidencia no solo muestra que José Menéndez era un hombre sumamente violento y brutal, que abusaba sexualmente de niños, sino que también sugiere que todavía estaba abusando de Eric Menéndez hasta diciembre de 1988. Por esa razón, los abogados están pidiendo a la Corte que anule la condena y la sentencia contra los dos hermanos y que permita una audiencia probatoria para que puedan proporcionar las nuevas pruebas, según dice el documento. De acuerdo al expediente, durante el primer juicio, los miembros del jurado escucharon el testimonio de Andy Cano, el primo que recibió la carta de Eric, de que cuando Eric tenía 12 o 13 años, este le contó que su padre estaba dándole masajes en el área genital y tocando su pene. Eric le preguntó a Andy, su primo, si su padre también le hacía lo mismo y le hizo jurar guardar el secreto, según el expediente. Desafortunadamente, Andy, el primo, murió hace unos años a causa de una sobredosis de pastillas, ya que él sufría de depresión. Los miembros del jurado también escucharon a otros primos y testigos que testificaron que habían visto a José abusar físicamente de Lyle y Eric, incluso golpeando a Lyle en el pecho y el estómago y ordenándole que aprendiera a ser un hombre. Una prima testificó que cuando ella estaba visitando a la familia durante el verano de 1976, cuando Lyle tenía 8 años, él fue a su habitación y le preguntó si podía dormir con ella, porque él y su papá se habían estado tocando el área genital en la habitación. Cuando la prima le contó a Kiri, la madre, sobre esto, ella arrastró a Lyle por el brazo, según consta en el expediente. A pesar de estas dos nuevas evidencias, los hermanos no son optimistas de que las acusaciones contenidas en el documental o la carta de su primo los ayuden a salir de prisión, ya que han presentado múltiples apelaciones en los más de 30 años que llevan tras las rejas. Eric explicó que las acusaciones son muy válidas para él a nivel personal. Lo que significa a nivel legal no lo sabe. Está bastante desanimado por el sistema en este momento, agregó. Por otro lado, se espera que el emotivo testimonio que dio Rosselló sobre cómo fue abusado sexualmente por el progenitor de los Menéndez sirva para aclarar este caso, ya que la intención del ex menudo es demostrar que la defensa de Lyle y Eric Menéndez tiene fundamentos y no se inventó de la nada. Para Rosselló no fue fácil contar la desgarradora historia de abuso que le tocó vivir y que le tomó años en sentirse preparado para contarla. Afortunadamente, el equipo de producción del documental pudo lograr que Roy se sintiera seguro y cómodo para contarle al mundo su triste y dolorosa historia. Si te pareció informativo este caso, por favor, suscríbete y regálame un like. Gracias por verme.